Hoy estamos aquí en España, en un pueblo de Asturias llamado Nava. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a dejarnos iluminar por la luz del resucitado en este jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Hoy contemplamos a Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Juan lavando los pies a sus discípulos, y también Jesucristo se nos presenta como aquel que es el criado, el enviado y el traicionado. Y a su vez nos exhorta a nosotros, los cristianos, a sentirnos y sabernos criados y enviados, y nos pone sobre aviso sobre las posibles traiciones que podamos sufrir aquí en este mundo, aquí en esta tierra. Por tanto, ahora mismo vamos a pedirle al Espíritu Santo, y esa ya es una aplicación para este día, que nos conceda la gracia de sentirnos criados, de que tanto obispos, presbíteros, sacerdotes, diáconos, como los políticos, nos sintamos criados de ese amo que es Dios, y por tanto trabajemos con ilusión, esmero e interés, no pensando en nuestro beneficio, sino en el beneficio de los demás. Pidámosle también al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de sentirnos enviados de Dios. Y alguno podría decir, bueno, padre, eso de sentirse enviado solamente le compete a usted como sacerdote, que tiene cura de almas, que es pastor. No, cuidado. Todos somos enviados de Dios y tenemos que vivir con esa conciencia, porque cuando tú, cristiano, actúas como hijo de Dios, haces bien tus obras, respondes bien, saludáis, etc., pues cuando las personas contemplan vuestra manera de actuar, de responder, de amar, de trabajar, dan gloria a Dios. Así que tú también siéntete enviado de Dios. Antes de continuar, hay algo que me causa sorpresa y hasta me da risa. ¿Por qué? De hecho, los obispos y los sacerdotes ya sabemos, en el mejor de los casos, y así ha de ser, que nosotros somos criados de ese amo que es Dios, que somos enviados por Cristo Jesús, que colaboramos al único y eterno sacerdote que es Cristo Jesús. Pero, ¿qué ocurre? Hay algunos políticos que piensan que es un logro presentarse y gobernar este mundo como si Dios no existiera, y por tanto no se sienten criados de Dios, porque ya la palabra criada, bueno, pues ya causa como un poco de repelús, cuando si contemplamos al mismo Cristo Jesús, Él fue un criado, porque en ese Jueves Santo, cuando estaba lavando los pies, ese es un oficio que solamente era para los esclavos. Entonces Cristo Jesús se presentó delante de los apóstoles, y hoy se nos presenta a nosotros como el esclavo, como el criado, como aquel que trabaja siempre hasta el final. Entonces es muy importante que en el mundo entero pues pedirle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de sentirnos criados y de trabajar con esmero y con ilusión. Pero bien, volvamos a este tema, a este apartado de los dirigentes políticos. Entonces algunos piensan que es un gran logro vivir como si Dios no existiese. Vamos a ver, tú eres criado de Dios, tú estás gobernando una porción de tierra que es de Dios. Dios es el dueño de esa tierra, y tú tienes que actuar como si un día, y de hecho es así, tendrás que ponerte delante del tribunal de Cristo Jesús para dar cuentas de cómo les fue a esas ovejas que te estuvieron encomendadas a ti durante ese periodo de tiempo. Un político no puede vivir como si Dios no existiera, porque esto es tierra, creación de Dios. Un político no puede vivir como si Jesucristo, la misma sabiduría, no existiese, cuando Cristo Jesús conoce todos los caminos para llegar al éxito, salvación en la Jerusalén celestial, pero también para llegar a producir como se debe frutos en esta tierra, y que cada uno tenga lo que le corresponda, tenga lo suyo, reciba un salario justo, reciba una retribución. Entonces un político no puede vivir como si fuera el amo, porque no es el amo es Dios. Ha de vivir como un criado, trabajando siempre por el beneficio de los demás, y por supuesto sentirse un enviado de Dios, porque Dios es paz, Dios es misericordia, y a eso está llamado un dirigente político, a transmitir paz en el mundo. ¿Lo veis? Es que ahora mismo estoy cayendo en la cuenta. ¿Cómo un dirigente político pretende por sus propias fuerzas brindarle paz, tranquilidad, estabilidad, luz
a esa porción de la humanidad que se le ha encomendado, cuando es un simple hombre. No puede vivir como si Dios no existiera, porque Dios es el único capaz de, a través de él, porque atención, se tiene que sentir enviado, porque si tiene autoridad, esa autoridad de la cual está gozando ahora, esa autoridad viene de Dios, que le hace participar de su autoridad por un periodo de tiempo, y por tanto tiene que aprovechar ese tiempo. Entonces, fijaros, es una locura que un dirigente político viviera como si Dios no existiera. No. No tiene la capacidad suficiente para dar paz, estabilidad, no tiene la sabiduría suficiente. Tiene que pedírsela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, único Dios vivo y verdadero. Muy bien, pasemos ahora al tema de Cristo traicionado. Vamos a aprovechar esta reflexión para pedirle al Espíritu Santo misericordia para todos aquellos que nos han traicionado. Y esto, de verdad, grabémoslo a fuego en nuestro corazón, porque yo también he pasado por esta experiencia. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien me ha traicionado, a uno como que se le cae el mundo, olvidándosenos y nos olvidamos de que Cristo Jesús sufrió una traición precisamente de un apóstol, precisamente de uno que compartía la mesa con él. Entonces no nos consideremos como los únicos traicionados, no, ya hay un traicionado y con mayúscula, que es Cristo Jesús. De todas maneras, fijaros que en San Juan vuelve a relucir, como ya en su momento lo dijimos, que Cristo Jesús es ese director de orquesta que va marcando los ritmos, los tiempos, las pausas en esa sinfonía dramática de la pasión por nuestra salvación. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Cristo Jesús sabía que lo iban a traicionar, sabía quién lo iba a traicionar, pero también sabía que su Padre iba a convertir toda esa pasión y toda esa traición en una explosión de misericordia y salvación para el mundo entero. De todas maneras, el hecho de que Jesucristo supiera que lo iban a traicionar, eso no le ahorró ningún sufrimiento, porque veréis cómo más adelante en el Evangelio, en el versículo que sigue, que no está aquí, del Evangelio de San Juan, dice que Cristo se conmovió al pensar en aquel que lo iba a traicionar. Entonces, bien, como os decía, pidámosle al Espíritu Santo misericordia para todos aquellos que nos han traicionado. Pero atentos, y no tan rápido, también vamos a pedir perdón a Dios por aquellos momentos en los cuales nosotros hemos traicionado a alguien, a Jesucristo nuestro Señor, a un familiar, a un amigo. Que alguno podría decir, Padre, no, yo explícitamente, directamente, yo no he traicionado a nadie. No lo digas así, tan deprisa, porque te aseguro, ya lo digo por experiencia propia, hay personas que incluso me pueden decir a mí, Padre, usted me ha traicionado. Entonces, como estamos, queridos míos, si somos hombres débiles, frágiles, pues entonces aprovechemos esta reflexión para englobar todas las distintas posibilidades. Así que vamos a recapitular, vamos a sintetizar. Cristo Jesús se nos ha presentado en este Evangelio como el criado, como el enviado y como el traicionado. Nos exhorta a nosotros a sentirnos criados, enviados. Hemos hecho esta petición al Espíritu Santo para que obispos, sacerdotes, políticos y personas que tienen autoridad se sientan criados del amo, que es Dios, se sientan enviados por Dios para dar estabilidad, paz, tranquilidad, solvencia económica. Las personas tienen derecho a disfrutar de su trabajo, de una jubilación y de que no se le atropelle a punta de impuestos, porque son las ovejas del amo, del Padre eterno, que ha enviado a su Hijo Cristo Jesús como pastor. También hemos contemplado a Cristo Jesús como aquel traicionado, el traicionado con mayúscula. Entonces, cuando nosotros seamos traicionados, o si ya hemos sido objeto de una traición, sepamos que Cristo Jesús también se llevó ese fiasco y bebió ese cáliz amargo de la traición. Así que no bebas tu traición solo, bébela con Cristo Jesús. Y también, porque somos pecadores, pidámosle a Jesucristo nuestro Señor que nos perdone por aquellas veces en las cuales nosotros hemos adoptado el papel y el personaje de Judas, traicionándolo a él o traicionando a nuestros hermanos. De todas maneras, para despedirnos con un mensaje positivo y con esa luz de la misericordia de Cristo Jesús,
quédate con estas palabras. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Actúa como hijo de Dios, porque si te reciben a ti actuando como hijo de Dios, estarán recibiendo al Padre eterno y lo estarán conociendo, se estarán acercando a Él de alguna manera, Él que es amor. Pues muy bien, lo dejamos aquí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.